Bien, pues buenas tardes. Les agradezco a todas y a todos que estén en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral con esta sesión última de su diplomado que tiene que ver con el análisis de agravios y redacción de sentencias. Como verán, tenemos por aquí una presentación que forma parte de los materiales que están al acceso de ustedes en el apartado respectivo de la página de la escuela y que, si ustedes me lo permiten, quisiera que guiara, digamos, la plática que tendremos el día de hoy para que posteriormente, pues, pudiéramos pasar a una etapa de preguntas o de comentarios. Bien. Estos son los temas que nosotros vamos a abordar en nuestra sesión. Conceptos básicos, la verificación del problema, la investigación y la redacción y revisión del proyecto de sentencia. Quiero que observemos algo. Nuestra aproximación va a ser absoluta y totalmente práctica, ¿no? Absoluta y totalmente práctica. Ahora bien, este modelo que les presento es un modelo que lo mismo nos puede servir si elaboramos resoluciones en tribunales electorales que en institutos electorales. Algunos soples, por ejemplo, pocos, pero los hay, todavía resuelven en primera instancia los peces. Y otros, por ejemplo, a temas como, se cayó la mampara, perdón, a temas como, por ejemplo, el registro de candidatos, se les da un tratamiento de resolución, no de acuerdo, ¿no? Entonces, me parece que en algunos casos esto nos podrá servir. Cuando hablamos de este tipo de documentos, de resoluciones, sentencias, tenemos que tener claras varias situaciones. La primera, que estamos celebrando, o mejor diríamos, que estamos realizando un acto de autoridad y que en principio, salvo que seamos órganos de cierre, todos los actos de autoridad pueden ser revisables en una sede distinta. Por ejemplo, si pensamos en un tribunal local, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si pensamos en un OPLE que dicta resoluciones, pues el tribunal local. Por lo tanto, digamos que nuestra expectativa debe de ser que obremos con sumo cuidado, toda vez que vamos a impactar de alguna manera en los derechos de las personas. Alguien podría decir, bueno, pero si va a haber la posibilidad de una revisión o una modificación superior, pues sí, pero tú le debes apostar a que tu proyecto y en su caso a que tu resolución sea lo suficientemente sólida como para que incluso se pudiera. Es que eso es lo malo que me está fallando una de las computadoras. Lo tenemos que entender además como un derecho constitucional. ¿A qué me refiero? Me refiero a la idea de que el acceso a la justicia es uno de los derechos constitucionales, ¿no? Y es, diríamos, la base de las reglas del debido proceso. Ahora, esto implica algunos elementos que tenemos que tener muy claro. Primero, la prontitud, la rapidez. Incluso en algunos casos debe ser una rapidez, permítanme decirlo así, potenciada. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando se traten de personas adultas mayores. Ahí tenemos criterios de la Corte Interamericana que señalan que sus asuntos se tienen que resolver con mayor rapidez. Cuando es materia familiar, no, cuando es cualquier materia donde nos encontramos personas adultas mayores. Segunda, que es un mandato constitucional que la justicia sea completa. Completa quiere decir que se aborden todos y cada uno de los puntos de litigio, ¿no? Tanto de las acciones como de las excepciones. Ya desde ese momento podemos nosotros ir pensando cuando elaboramos, por ejemplo, un proyecto de resolución, en tener una especie de checklist o en todo caso estar muy conscientes acerca de todos y cada uno de los puntos deducidos en el litigio, de las acciones planteadas o más bien de las pretensiones planteadas y las excepciones o defensas opuestas, de manera que hagamos un pronunciamiento completo y nuestra sentencia cumpla con el mandato constitucional, insisto, de ser completa. Eso digamos como algunas conceptualizaciones básicas o elementales. Vamos a hablar ahora de la etapa de la identificación del problema. Me parece que este es un elemento sumamente importante porque si nosotros no identificamos adecuadamente el problema, no podremos darle la solución adecuada. Dicho de otra manera, tenemos que fijar la litis.
Si no fijamos la litis, ¿cómo podemos hacer un proyecto? Permítanme un ejemplo muy sencillo, ¿no? Imaginen que la compañera Verónica Alejandra sea magistrada. ¿Es usted magistrada, Verónica? ¿No? Bueno, imagínense que algún día ya lo es. Entonces me dice, el doctor Vado me dio esta clase, todo lo contrato, véngase de secretario de estudio y cuenta. Pues ahí me voy para allá. Y entonces, estamos trabajando un proyecto, y entonces me manda a llamar Verónica y me dice, a ver, ¿de qué va el asunto? No me di cuenta todavía, entiendo que no está el proyecto, pero ¿de qué va? ¿Cuál es la litis? Y yo empiezo, no, fíjese que estoy escribiendo un libro, entonces tengo aquí unos libros que estoy consultando, los voy a agarrar al azar. Néstor Pedro Sagüez dice que, por ejemplo, la Constitución corresponde ahora a analizar la Constitución oficial. Y me dice Verónica, sí, pero ¿cuál es la litis? No, es que fíjese que Roberto Blanco en este librazo, por cierto es un librazo, pero bueno, define que será posteriormente reproducido con formulaciones similares. Pero ¿cuál es la litis? No me da una clase de libros. ¿Cuál es la litis? Si no hay litis, ¿cuál es el problema que la sentencia va a responder? ¿Cuál es la pregunta que la sentencia va a responder? Lo primero que tenemos que tener claro es la litis, o sea, la fijación del problema. Y tenemos que ir viendo aquí entonces varios elementos. La petición. ¿Qué es lo que se está solicitando? La anulación de una elección, el otorgamiento del registro de una candidatura, la invalidez de la decisión de un órgano interno de un partido que expulsó a alguien. ¿Qué se está pidiendo? Ahora, alguien de aquí me va a decir, ay, doctor, pues eso está bien fácil. Toma uno la demanda y de ahí lo saca. Cualquiera de ustedes que tenga experiencia sabe que no siempre es fácil, que no siempre queda claro lo que están pidiendo. Y esto nos obliga a una lectura integral de la demanda para poder tratar de entender con claridad qué se está planteando. Miren, cuando platico con abogadas, abogados litigantes, les digo que así como el único pecado de una película es aburrir, yo les digo que el único pecado de un abogado o de una abogada es que no se les entienda. Porque es muy difícil, yo diría imposible, pero igual ustedes me corrigen, ganar un asunto si no se te entiende, ¿no? Pero hay veces que quienes elaboran proyectos de resolución o los discuten se enfrentan a este problema, la opacidad, la poca claridad. Pero bueno, tenemos que hacer ese esfuerzo. ¿Y cuál es la causa de la que se desprende la petición? Primero, las circunstancias de hecho. Estoy pidiendo la nulidad de la elección. ¿Qué pasó? No, fíjese usted que hubo una gravísima violación de la cadena de custodia porque entraron unas gentes al órgano electoral, sacaron los paquetes, los despachurraron y se llevaron las actas. Bueno, ahí hay una causa, ¿no? ¿Y cuál es el fundamento del derecho? Ya sé que ustedes me van a decir, oiga doctor, pero jura novit curia, ¿no? Narra mihi factum dabot ibi jus, dirían los latinos. Y la precisión jurídica debe de provenir del órgano judicial. Oigan, de repente no los veo. ¿Sí me escuchan y me ven? Sí, doctor. Ah, ok. Ok, no sé qué pasa, de repente no los veo. Sí lo vemos, sí lo escuchamos. Ah, ok, perfecto. Si en algún momento ya no me ven o me escuchan, por favor me dicen, porque de repente yo no sé por qué no los veo. Pero bueno, decíamos. Pero debe realizarse esta identificación. En algunos juicios, esto es particularmente importante. Estoy pensando en los JRC, ¿no? Un juicio de revisión constitucional electoral, donde se tiene que señalar por parte de quien demanda alguna violación o inobservancia de alguna disposición constitucional, principio o decisión fundamental aplicable a la materia. Pero en todo caso, debe ser también una labor nuestra, ¿no? Sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo cuando estamos hablando de grupos respecto de los cuales hay una tutela reforzada. Estoy pensando mujeres, sobre todo en temas de paridad o violencia de género, estoy pensando menores de edad, estoy pensando comunidad LGBTIQ, estoy pensando comunidades indígenas o afromexicanas, ¿no? Donde incluso uno tiene que hacer, digamos, el esfuerzo de ir más allá de lo que están planteando para poder identificar si hay alguna disposición que se nos está yendo. Hecho esto, podemos empezar a identificar la litis. Esto es, ¿cuál es la pregunta jurídica que se le está planteando al tribunal o al órgano resolutor?
Y la pregunta jurídica puede ser, ¿la elección es válida? La pregunta jurídica puede ser, ¿es correcto que se le negó la inscripción en el padrón y en la lista nominal? La pregunta puede ser, ¿la conducta desplegada por tal sujeto es tal que implica violencia política de género? Pero tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Ahora, en esencia es una pregunta, porque es una litis. Desde luego, es posible que de las respuestas pues surja una mayor complejidad, ¿no? Pero en principio es una pregunta, es solamente una pregunta. La litis se circunscribe a un tema en concreto y en específico. Por más que pueda tener temas conexos, pero esencialmente es un tema en específico. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Hablando de nulidades de la elección. La pretensión es que se anule. La autoridad responsable plantea en su informe que la elección es válida y da las diversas razones que le parezcan. Y el tercero interesado señala, desde luego, que la elección es válida, porque esa es la pretensión, esa es la postura incompatible con la pretensión del actor, y presenta las razones, y en su caso las pruebas que sustenten las razones realizadas. La fijación de la litis es la que nos va a permitir definir si se anula o no la elección. Ahora, me voy a regresar. Este análisis lo tenemos que hacer también del informe. Este análisis lo tenemos que hacer también de, en su caso, el escrito de comparecencia del tercero interesado. Porque frente a la petición de nulidad, pues la autoridad va a sostener, puede sostener muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, puede plantear excepciones. ¿Cuál es la diferencia entre excepciones y defensas? ¿Quién nos la puede recordar? Adelante, quien quiera, o es lo mismo. Cecia, veo que te ríes. ¿Tú te acuerdas cuál es la diferencia entre una y otra? A ver, si me permiten, voy a comentarlo. La excepción tiene que ver con la cuestión procesal y la defensa con el fondo. Entonces, la excepción puede ser la vía es improcedente, ¿no? La excepción puede ser no hay legitimación en la causa. La excepción puede ser un problema de legitimación procesal, ¿no? La defensa atiende al fondo. La excepción sería, por ejemplo, quien demanda no tiene la representación legal del partido. La defensa sería, la conducta desplegada no implica violencia de género. ¿Se fijan entonces cómo unas atienden al procedimiento que se está desahogando y las otras atienden directamente al fondo del asunto? Esto es importante y tenerlo claro. Ahora, cuando nosotros vamos a empezar a elaborar el proyecto, una cuestión que nos debe de tener, que debemos de tener claro, es que hay que estudiar el expediente completo. A ver, no podemos fijar la litis solamente con la lectura de la demanda. Tenemos que estudiar con mucha profundidad el acto reclamado, el acto impugnado. Entonces, pensemos un caso donde hay una tutela reforzada, ¿no? Que además ustedes saben que en materia electoral, pues cada vez son más, ¿no? Pensemos un caso donde hay una queja acerca de una mala aplicación de la regla de paridad, o un caso que tiene que ver con pueblos y comunidades indígenas o con menores. Puede ser que la demanda no esté correctamente realizada. Necesitamos estudiar la demanda a la luz del acto reclamado, no como si fueran cosas separadas. Ya sé que provienen de lugares distintos, o sea, el acto impugnado viene de la autoridad, ¿no? Demandada. La demanda viene de la actora, pero tenemos que estudiarlo en conjunción y no nos podemos quedar solamente con una lectura, digamos, rigorista o estricta, si me permiten decirlo así, de la demanda. Para poder fijar la litis, entonces tenemos que leer la demanda con mucha precisión, los informes, o el informe, en su caso el escrito del tercero interesado, y el documento donde conste el acto impugnado. Con el análisis de estos 4 elementos, vamos a poder fijar la litis.
Entonces, no te vayas con la finta. Incluso hay gente que lo que hace cuando proyecta este tipo de cosas es, antes de leer la demanda, leen el acto reclamado. Leen el documento donde consta el acto reclamado, para tener una idea, digamos, más general y si me permiten decirlo así, menos esquematizada, por decirlo de alguna manera, o menos estricta del acto reclamado. Las fuentes históricas, legislativas, doctrinales y jurisprudencia. A ver, aquí me tengo que detener un rato. No existe, ustedes lo saben, una única forma de construir argumentos o de interpretar. Hay distintas formas de interpretar y de argumentar. Y cada una de estas formas va a dar lugar a resultados diversos. Permítame ponerlo con un ejemplo personal, pero van a ver ustedes que voy hacia algún lado. En mi otra vida, en mi vida inmediata anterior, la vida de consejero electoral, pues teníamos un tribunal electoral local de 3 magistraturas, porque ya ven que hay de 5, este era de 3, que pues era quien nos revisaba, ¿no? Entonces, cuando algún acto era impugnado, a mí me interesaba mucho saber quién era la magistratura que la tenía. Entonces, yo sabía que había una magistratura que era muy orientada hacia el tema de derechos humanos y que iba a buscar, si es que era posible, o sea, tampoco como necedad, pero si es que era posible, darle un enfoque de derechos humanos al asunto que se sometía a su consideración. Otra magistratura era más bien como muy letrística, ¿no? Muy apegada al texto normativo, a lo que dice la ley. Y una tercera magistratura tendía mucho más al tema de buscar los precedentes judiciales. Es evidente que asuntos idénticos en las 3 magistraturas iban a dar resultados distintos. ¿Por qué? Porque todo juez, toda jueza, y más en una materia constitucional como lo es la electoral, tienen una cierta postura epistemológica, que yo hace un momento evidenciaba con la referencia a estas 3 magistraturas, ¿no? Había una que tenía una postura epistemológica de derechos humanos, otra de supremacía del legislador y otra de jurisprudencia. Entonces, la construcción del asunto iba a ser distinta. Yo lo que te preguntaría es, si tú eres magistrada, si tú eres magistrado, ¿cuál es tu postura epistemológica? O sea, ¿desde dónde construyes? Y me vas a decir, oiga, doctor, pues eso me suena a rollo. No, no, es que es muy importante. Eso es lo que determina la forma en la que construyes tus resoluciones. ¿Cómo vas a identificar tu postura epistemológica? Te voy a dar las preguntas. Primera, ¿para ti qué es el derecho? Segunda, para ti, ¿para qué sirve el derecho? Tercera, ¿qué es la interpretación? Para ti la interpretación es dotar de sentido un texto normativo a partir de la realidad social en la que te encuentras, o para ti interpretar es encontrar el sentido que ya está en la norma. Porque en ambos casos estamos hablando de situaciones radicalmente distintas, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la interpretación para ti? O sea, no en general, no te estoy pidiendo que te vayas a un libro. Tengo, no sé, tengo un clásico de esos temas, el de Guastín. ¿Dónde está? Bueno, lo tengo por algún lado. No, te lo pregunto a ti Ceci, a ti Gabriela, a ti Luis Fernando. ¿Tú qué respondes? Porque a partir de ahí vas a construir. Entonces, por ejemplo, probablemente tú decidas construir a partir de fuentes históricas y construyas argumentos históricos, o a partir de los argumentos dados por el legislador, no sé, en la iniciativa, en los dictámenes, en las discusiones, y tiendas hacia la idea del legislador racional y de interpretar a partir de lo que se conoce como la interpretación auténtica, ¿no? Los contenidos que ha dado el legislador. Pero a lo mejor tú tiendes a una interpretación sociológica y tú consideras que para que interpretar no es encontrar el sentido contexto cultural específico y concreto. Bueno, eso va a orientar, va a guiar la manera en la que tú vas a trabajar. Ahora, si tú no eres quien decide, pero sí quien construye el proyecto dentro de una ponencia, yo te preguntaría, ¿cuál es la postura de tu magistratura?
porque eso es lo que va a orientar este trabajo. Oiga, doctor, es que fíjese que yo trabajo con una ponencia donde son muy derechohumaneros y están muy a favor de la Corte Interamericana y demás. Pero mire, la verdad, aquí ya hablando en confianza, ya que no nos están grabando, es que yo soy marxista jurídico. Bueno, lo que yo te diría es que probablemente no puedas hacer sentencias marxistas jurídicas, pero te voy a dar una solución. Haz un texto, nos lo mandas y lo publicamos. Porque cuando uno recibe instrucciones, cuando uno forma parte de un equipo que uno no lidera, pues quien determina, pues es la cabeza. Hay magistraturas que les gusta tener equipos, digamos, homogéneos en términos de pensamiento. Hay otras magistraturas que les gusta tener, pues, un equipo más mixto. Eso es como cada quien lo encuentra. ¿Cuáles son los elementos? Ir identificando los elementos que nos vayan pareciendo relevantes. Porque en el momento en que tú haces el expediente, te puedes ir dando cuenta de cosas que a lo mejor resultan importantes para la resolución. A lo mejor no, pero a lo mejor sí. Te voy a poner un ejemplo. Te das cuenta que se realizó una notificación en estrados, pero que conforme la ley local se tenía que hacer de 72 horas y la cédula la retiraron a las 48 horas. Por poner un ejemplo. En este estudio preliminar que estás realizando, tú todavía no sabes si eso va a ser un dato relevante, pero mejor hay que irlo documentando, ¿no? Habemos quienes tenemos la costumbre, soy de esas personas, de siempre tener a la mano pues la libretita y las plumas, ¿no? Y yo uso plumas así como de distintos colores, pero cada quien. Claro, sí, ir tomando nota de esos elementos que puede ser que sean relevantes. Ahora, a final de cuentas puede ser que ya que te termines el estudio del asunto, ese defecto en la notificación no sea relevante. A lo mejor porque se hizo conocedora de la determinación, por lo que tú quieras, pero de entrada, mejor vamos tomando nota de ese tipo de circunstancias. Siempre es una buena idea rebotar los proyectos de trabajo. Yo me acuerdo, hace la primera vez que, maestro, muy importante lo que dice la metodología básica para el proyecto, es lo que estamos platicando, Laura. Sí, ahorita vamos a entrar un poquito más por allá. Sí, desde luego, sí. La posibilidad de rebotarlo con el equipo de trabajo. En algunas ponencias, digamos, hay personas que son especialistas. Entonces, a lo mejor Verónica es especialista en temas de BPG, a lo mejor Gabriel es especialista en nulidades, a lo mejor Ceci es especialista en fiscalización, por poner ejemplos, ¿no? Y eso podrá generar que de alguna manera, pues a lo mejor repartamos los documentos de esa manera, los proyectos de esa manera. Pero si no, o aún en esos casos, pues el poder rebotar con gente que pueda aportar. Elaborar las hipótesis de solución. Oiga, entonces esto se parece a una investigación documental. Más o menos. Cuando tú elaboras la hipótesis de solución, que todavía no es el proyecto, sino digamos el sentido del proyecto, tienes que preguntarte dos cosas. La primera es, ¿la solución que estoy planteando es una solución racional? Eso es lo primero que tenías que plantear. Porque puede haber soluciones cuadradas que parezcan soluciones, pero que no sean racionales. Lo segundo, importantísimo, es, ¿y la solución es ejecutable? Un juez o una jueza, ni en la materia electoral, ni en ninguna otra, puede decir, hágase la justicia aunque perezca el mundo. ¿Se acuerdan de esa frase? No, los jueces y las juezas existen para que se haga justicia sin que el mundo perezca. Por lo tanto, la pregunta es, ¿la solución es ejecutable? De los datos que obran en el expediente o los que yo he podido allegar mediante el despliegue de la potestad inquisitiva en los casos en que esto es posible, ¿la solución que estoy dictando es una solución ejecutable o no es una solución ejecutable? Mientras estamos en clase, ustedes saben, la Corte está debatiendo en este mismo momento, bueno, si es que no acabaron ya, supongo que no, el tema relativo al INAI, ¿no? A si existe una omisión legislativa y si el Senado ha incurrido en ella y por lo tanto debe o no debe obligársele al Senado a nombrar. Bueno, como será muy evidente para ustedes, bueno, les platico si es que no lo vieron, que digamos la primera parte que era
la propuesta de desechamiento ya se superó, se decidió que no se desechara y que hay que entrarle al fondo. Pero uno de los problemas justamente es ese. La Corte puede darle un plazo perentorio al Senado para que realice un nombramiento. Esta es una sentencia posible de ejecutar. ¿Qué pasa si vamos a pensar de buena fe? Porque creo que es como tenemos que pensar estos asuntos. Le dan 2 meses al Senado, me estoy inventando el plazo, y el Senado hace 10 rondas de votación y no hay acuerdo. O sea, lo que estoy tratando de decir es que a un juez o una jueza siempre le debe preocupar que su sentencia sea ejecutable. Por lo tanto, la hipótesis de solución debe ser una hipótesis que sea ejecutable. Voy a poner un ejemplo. Uno de los temas más, no diré complicados, porque creo que la palabra no es complicado, pero sí como que enojosos o medio difíciles, es cuando se trata de asuntos de convenios de coalición. Enojosos, diría yo, trabajosos, porque se cruzan no solo las disposiciones legales, que son bastante claras, sino la reglamentación interna de los partidos. ¿Y quién debe convocar al órgano? ¿Y el órgano cómo debe aprobar? ¿Y qué órganos deben aprobar? ¿Y quién debe expedir las certificaciones? ¿Y quién debe firmar? Es un desmadre. Perdónenme el tecnicismo, ¿no? Bueno, suponte que en el análisis se llega a la conclusión de que hay que dar una vista para que el órgano interno, no sé, el Comité Ejecutivo Nacional o la Comisión de Alianzas, el nombre que ustedes le quieran poner, de un partido político sesione para que verifique si aprueba o no aprueba la convocatoria. Entonces, te vas a la ley, plazo genérico, 2 días, porque estamos en proceso electoral. Vamos a darle 2 días. Pero en 2 días no se alcanza a convocar a sesión, a preparar el proyecto, a sesionar y a aprobar. Porque según la reglamentación interna del partido, por ejemplo, son 2 días nada más para la convocatoria urgente. Tendrías que darles al menos 4 o 5. No, doctor, a mí no me importa. A mí lo que dice la ley. Total, si el partido no puede, es bronca del partido. No, espérame. Las decisiones judiciales deben ser tales que que puedan ser eficaces, esto es, que se puedan llevar a la realidad. Entonces, la respuesta puede no ser tan obvia. ¿Cuáles son las razones que van a sustentar tu proyecto? Fíjate que estamos todavía en la etapa previa a la redacción, ¿eh? A ver, aquí tenemos que evitar caer en un defecto. La razón no puede ser simplemente porque la ley dice tal cosa, ¿no? Porque eso simplemente es repetir lo que dice la ley. Las razones son por qué el supuesto legal resulta aplicable al hecho que se está juzgando. Permítame repetirlo. ¿Por qué el supuesto legal es aplicable al hecho que se está juzgando? Para esto, lo primero que tienes que tener claro es que estás construyendo, de alguna manera, un silogismo. Ya sé, el derecho no es solamente lógica formal, ya lo sé, pero la forma que adopta es muy similar a la de un silogismo. Cuando nosotros estudiábamos lógica en prepa y en secundaria, prepa creo que se llama, y veíamos que los silogismos, digamos, más sencillos, tienen una estructura de 2 premisas y una conclusión. Puede haber algunos más complejos. Por ejemplo, podemos tener silogismos sorites, que tienen 3, 4 o 5 premisas. En todo caso, siempre la primera premisa es la premisa general, o sea, es la construcción del supuesto normativo. Ahora, a partir del asunto Varios 912 de 2010, siempre la premisa normativa tendrás que construirla, o sea, el supuesto legal, la premisa jurídica, la tendrás que construir ya no solamente con lo que dice la ley, sino con lo que dice la ley o el reglamento, a través de lo que dice la Constitución y en su caso a través de lo que dicen los tratados internacionales pertinentes respecto del asunto. Mañana doy clase de Derecho Procesal Constitucional y platico esto y muchas veces pues, los chavos que están más cargados, por ejemplo, al civil, no, doctor, pues aquí los tratados internacionales que son relaciones entre particulares, ¿no? Pero quienes estamos en lo electoral lo sabemos, o sea, ya sabes, te llega un asunto que tiene que ver con pueblos y comunidades indígenas, tú recibes la demanda y así sin ver, dices, me van a invocar el Yatama versus Nicaragua a la Corte Interamericana, ¿no? Entonces ya,
Lo abres y en la segunda página, y como dice el presidente, ya ahí está, ¿no? O en otros casos, ya se me van a invocar el trabajadores de Perú, ¿no? Claro, claro. Entonces, en la construcción de la premisa normativa, tú tienes que introducir, si es que así se necesita para el caso, cuestiones constitucionales, cuestiones convencionales, jurisprudencia nacional, jurisprudencia interamericana, por lo menos. Y es a partir de todo ese material jurídico que tú vas a construir el supuesto legal. Lo cual implica una primera labor de interpretación, ¿no? Muy relevante, una primera labor de interpretación y de asignación del significado. La segunda premisa va a ser siempre la premisa fáctica. O sea, la primera premisa siempre es la más general, por eso es la premisa jurídica, y la segunda es la premisa fáctica. Y en esa premisa fáctica, lo que tú vas a tener que construir es lo relativo a los hechos relevantes. Ahora, los hechos relevantes, ¿de dónde los vas a sacar? Me dirán, pues entiende, doctor, de la demanda, ¿no? Bueno, sí, de la demanda, pero también del informe, pero en su caso también del escrito que presente el tercero interesado, pero también del acto como tal. Por ejemplo, están impugnando un acuerdo que niega el registro de una candidatura. Bueno, los hechos que vienen en el acuerdo. Eso quiere decir que los hechos los vas a fijar no solamente a la demanda y el informe, sino a todo el expediente. O sea, los hechos los vas a sacar de todo el expediente. Una vez que tú vayas teniendo esto y previo a iniciar la redacción, te tienes que preguntar acerca de el orden en el que tú vas a exponer las razones. Un primer elemento, digamos, de tipo previo, es que tú verifiques que efectivamente estás planteando, todavía en idea, no en sentencia, en idea, estás planteando realmente la solución a la litis. Esto es, que verifiques que efectivamente estás respondiendo a todas las pretensiones, excepciones y defensas hechas valer. Que no se te esté quedando algo por ahí que tú diste por sentado o pensaste que ahí es que se entiende. Permítame un segundo. Disculpen ustedes que me haya quitado el saco, pero es que la humedad está un poco intensa. Entonces, es en un primer momento. En un segundo momento, tú debes ordenar las razones a partir del criterio de distinguir entre lo procesal o lo formal, digamos, y las razones de fondo. Hay quien distingue entre procesal y formal. Yo creo que podemos agrupar. Lo procesal o lo formal es lo que tiene que ver con la debida integración de la relación procesal. Esto es, los presupuestos procesales, que tú sabes que se estudian en la admisión, pero que se vuelven a estudiar en la sentencia. Por lo tanto, una cuestión procesal puede determinar en sentencia que no se puede entrar al fondo y por lo tanto determinar pues una improcedencia, un sobreseimiento. Entonces, tienes que hacer esta distinción entre lo procesal y el fondo. Por regla general, cuando hay una situación procesal que impide entrar al fondo, ahí te quedas. Por ejemplo, hay una incompetencia. Por ejemplo, no se agotó, debiéndose agotar, no se agotó el principio de definitividad, ¿no? Por ejemplo, no se constituyó debidamente la relación procesal y debe de retrotraerse el expediente desde el llamamiento. Bueno, ese tipo de situaciones. Entonces, de forma y de fondo. Otra forma también de agruparlo, que digamos es complementaria, es las razones principales y las razones de refuerzo. Ahí, las razones principales son aquellas que dan respuesta a la hipótesis que es la pregunta del asunto, digamos, de la aplicación de la litis, y las razones de refuerzo son aquellas que, sin resolverla, apuntalan o sostienen
o abundan respecto de la respuesta principal. Hay una pregunta que a lo mejor vale la pena que tú te hagas, es si es eso, si es una razón de refuerzo, si es necesaria o si es un obiter dicta. A mí me gustan mucho los obiter dicta. Creo que a veces en un obiter dicta dicen cosas más interesantes que en la sentencia. Pero un obiter dicta siempre es un compromiso. ¿Qué es un obiter dicta? Es cuando vas más allá de la sentencia para abordar cuestiones, digamos, anexas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dices, me acuerdo mucho un caso de una expulsión de un militante de un partido, se le expulsa por un par de entrevistas que da, fueron 3 entrevistas que da en una estación radiofónica. Entonces, el órgano interno que lo expulsa determina que, pues, calumnió, habló mal del líder, del partido y demás. Entonces, atenta contra la unidad del partido y lo expulsa. Y en esa resolución del partido dice que, o sea, la resolución se sustenta en los dichos en 2 entrevistas, pero cuando se revisan esas 2 entrevistas, en las 2 habló de otras cosas. Entonces, lo que dice la resolución de la justicia electoral, lo que dice es, pues no al lugar porque no está adecuadamente motivado, porque en las entrevistas que tú dijiste que te basaste, no dice lo que tú dices que dijo. La sentencia se pudo haber quedado allí, pero hay un obiter, porque dicen, donde sí dijo todo eso, fue en la tercera entrevista, que tú no citaste en tu resolución. A veces me dice que perdí la conexión, ¿sí me están viendo todavía? Sí, perfecto. A veces los obiters es un poco como echarle sal a la herida, ¿no? Entonces, redacción y revisión del proyecto de sentencia. Bueno, aquí tenemos algunos elementos que, o sea, ya tenemos en la mente lo que vamos a hacer, ¿no? Ya lo tenemos en la mente, lo tenemos en algunas anotaciones, pero ahora vamos a empezar a redactar. Las resoluciones o sentencias que pronuncien, digamos, tanto el Instituto Nacional como el tribunal, pero diríamos en general los órganos que dictamos resoluciones, bueno, deben traer estos elementos. Oiga, doctor, pero no hay que ser formalistas. No, claro, a ver, los podemos ir ubicando de distintas maneras y podemos expresarlos de diversas maneras, ¿no? Por ejemplo, hay quien sigue la costumbre de la Corte Interamericana y numera los parágrafos, ¿no? Es una forma. Hay quien usa gráficos de Smart Art para explicar resumidamente la sentencia, ¿no? O sea, vamos, pero tenemos algunos elementos básicos. Primero, los datos de identificación del asunto. ¿Quién promovió? ¿Cuál es el acto? ¿Contra quién? ¿Cuál es el órgano que resuelve? ¿Cuál es, en su caso, la autoridad responsable? Siempre en su caso, la autoridad responsable. ¿Quién se hace responsable de someter al colegiado el proyecto de resolución? ¿No? Estos son elementos mínimos que tenemos que identificar desde un primer momento. ¿Cómo lo hagas? Bueno, pues ahí es una cuestión, insisto, es una cuestión de estilos. Ustedes han observado seguramente que normalmente todos estos datos de identificación los ubicamos, por ejemplo, en el panel, viendo la pantalla, digamos, en el panel derecho. Fecha, lugar y el órgano que lo dicta. La fecha es un dato muy importante porque a partir de esa, acuérdense que acuérdense que una sentencia electoral, no sé en otras materias, pero electoral, una sentencia se convierte en, o sea, un proyecto, más bien, a ver, se los pregunto. ¿En qué momento un proyecto deja de ser proyecto y se convierte en sentencia? Cuando se somete a discusión en la sesión y posteriormente se aprueba, es el caso. Exacto, cuando se aprueba, en ese momento ya es sentencia. Oiga, pero todavía no han notificado, pero en ese momento ya es sentencia. Oiga, pero se están haciendo el chanchullo de que no se dejan notificar. Por eso el Tribunal Electoral lo ha dicho. La sentencia es sentencia desde que se vota y se aprueba. Ya. Oiga, pero falta el engrose, oiga, pero faltan muchas cosas, pero la sentencia ya es sentencia, ¿no? Por eso la fecha del dictado es un elemento muy importante. Resumen de los hechos controvertidos y en su caso de los puntos de derecho. A ver.
Hay dos formas de hacerlo, ustedes lo saben. Una, digamos, la tradicional, que de cierta manera va un poco de salida, pero la observamos. Una es la copia textual, ¿no? Donde le dices entonces a un compañero, una compañera de la ponencia, toma la demanda, toma el informe, toma en su caso el escrito del tercero y transcribe todos los hechos. Ah, pues te hago un resumen. No, transcríbelos. Ahí estamos. Y entonces transcribimos todo, porque no vaya a ser que. Esa es una forma. A mí no me gusta, pero bueno. A fin de cuentas, mi opinión es irrelevante. La segunda forma, digamos un poco más moderna, es no hay que transcribirlo todo, porque las partes pueden ser confusas, desordenadas, prolijas en la descripción de los hechos. Hay que transcribir los hechos que sean relevantes. ¿Cuáles son los hechos relevantes? Bueno, no puedo sino formular un concepto general, porque depende de cada asunto, pero podría decir que un hecho relevante es aquel que aporta información esencial para la resolución. Ese es un hecho relevante. No es un hecho relevante aquel que no aporta información relevante. Permítanme poner un ejemplo, ya que aquí tenemos ejemplos de nulidad. Supongan ustedes que se reclama la nulidad de la elección por violación de cadena de custodia. Y entonces ustedes se encuentran con que en la demanda ponen, y me presenté el 9 de marzo, estaba la bodega cerrada y afuera estaba la patrulla de la policía. Siguiente hecho, el día 12 nos constituimos en donde está el órgano desconcentrado y la bodega estaba abierta, estaban violados los sellos de seguridad, los paquetes estaban en el suelo, las actas estaban quemadas. El hecho relevante no es lo que acaeció el 9, pero es que es un hecho, sí está bien, pero es que lo puedo probar, sí, yo no digo que no sea un hecho, yo no digo que no se pueda probar, lo que digo es que no es relevante, porque lo que estás diciendo es que el 9 no pasó nada, ¿sí me van siguiendo? Cuando pasó fue el 12. El hecho relevante no es el 9, es el 12. En este segundo modelo que estoy planteando con ustedes, no pones lo del 9. A ver, es que piénsalo de otra manera. Si quitas lo del 9, ¿quitas información relevante para la sentencia? No. Si quitas lo del 9, ¿afectas el entendimiento de la sentencia? No. Porque lo relevante no es que el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 no pasó nada. Lo relevante es que lo que pasó el 12. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Sería como si en una demanda de divorcio alguien pusiera, pues mire, los 12 primeros años vivimos en pleno amor y total armonía, hasta el año 13. Los 2 años, o sea, jurídicamente no son relevantes, es lo que quiero decir. Por contrapartida, también cuando estés revisando tu resolución, te tienes que hacer esa misma pregunta. ¿Estoy omitiendo algo que sea relevante? Algo que aporte información que demuestre la justicia, la legalidad, la convencionalidad, la constitucionalidad de la sentencia. Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Y es la misma pregunta que se debe hacer un abogado o una abogada. ¿Estoy narrando los hechos que son pertinentes o estoy poniendo de más? Por lo tanto, no porque un hecho pueda probarse, es un hecho pertinente. Permítame volver al ejemplo. Es que estoy probando que el 9 todo estaba en orden. Ok, ¿y cómo lo está probando? Con una oficialía electoral. A ver, la oficialía electoral dice, el 9 todo en orden. ¿Y? O sea, vuelvo a lo mismo. El problema no fue el 9, el problema fue el 12. O sea, si esas vamos, tráigame por favor una oficialía del 1, del 2, del 3, hasta el 9, ¿no? ¿Se fijan lo absurdo? ¿No? Entonces, digamos, hay dos modelos. A mí me parece que en beneficio del entendimiento de las sentencias y en beneficio de los arbolitos y la ecología, habría que optar por la segunda. Pero entiendo, desde luego, que es una cuestión de estilos. A lo mejor la compañera Cecia, cuando sea magistrada, nos dice, no, a mí me gusta que venga todo, para que no me digan que me brinque algo. Bueno, pues le haremos así los proyectos. Los puntos de derecho, ok, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de derecho respecto de los cuales hay una discrepancia, una disertación? Sobre todo cuando es un tema de interpretación, ¿no? Sobre todo cuando es un tema de interpretación. Ahí tenemos lo que tradicionalmente en la doctrina
la teoría general del proceso le llamamos resultado. El análisis de los agravios, así como la valoración de las pruebas que resulten pertinentes. A ver, pero antes de eso hay otro elemento, antes, que es el estudio de la competencia. Hay asuntos donde esto es muy fácil, muy sencillo, casi es meramente transcribir artículos de la ley procesal o de la ley sustantiva para sostener la competencia. Pero hay otros donde de hecho el tema más importante está en la competencia. Recordemos algo, la competencia es un requisito procesal, es un presupuesto procesal. Por lo tanto, la competencia se estudia en dos ocasiones, ¿no? La primera vez se estudia respecto de la admisión de la demanda. La segunda vez se estudia justamente en sentencia. Hay asuntos donde el estudio de la competencia es importantísimo. Por ejemplo, violencia política de género respecto de personas funcionarias no electas. ¿Es competente o no es competente un tribunal electoral? Bueno, ahí se tiene que entrar. O estos asuntos que han sido tan interesantes y tan complejos, ¿no? Cuando hablamos de justiciabilidad en sede electoral de asuntos políticos, de asuntos parlamentarios. En ese tipo de temas se vuelve muy importante sustentar debidamente la competencia, realizar toda una argumentación acerca de por qué deviene competente el órgano. Yo sé que estos asuntos que les estoy diciendo seguramente son los menos, ¿no? Que por lo regular el tema de competencia no es algo complejo, pero cuando es algo complejo es algo importantísimo. Es más, puede ser tan importante o más que el fondo. Pero eso, insisto, dependerá de los asuntos que se nos vayan presentando. Ahora sí, en los considerandos decíamos, el análisis de los agravios y el examen y valoración de las pruebas. A ver, primero, ¿cómo identificamos los agravios o conceptos de violación? ¿Cómo los identificamos? A ver, la primera pregunta, ¿dónde los vamos a encontrar? ¿Quién quiera responder? ¿Dónde los vamos a encontrar? Adelante, quien quiera. A ver, sí está prendido mi audio. ¿Dónde? En la demanda, ¿no? En el escrito del promovente. Adelante. Sí, eso, en el escrito del promovente. Exactamente, en el escrito del promovente, en la demanda o denuncia, es donde nosotros nos los vamos a encontrar, directamente allí. Ahora, ¿eso quiere decir que van a estar todos en un apartado único? Pues ese es el ideal. O sea, un buen abogado, una buena abogada, de esos así, como los que están hoy en clase, pues tienen un apartado muy claro. Tienes los hechos y los agravios o conceptos de violación, muy separaditos, y los tienes separados de forma y de fondo, bien ordenaditos y cada uno muy bien relacionado con los hechos. Ese es el mundo ideal al que solemos no enfrentarnos. Entonces, la realidad es que sí, como bien nos dice Cecia, vamos a sacar los conceptos de violación esencialmente del escrito inicial o de la demanda. Pero es muy posible que no esté bien redactada, que sea confusa, que en donde vienen los hechos ya haya conceptos de violación, que en donde están los conceptos de violación haya hechos, que en los resolutivos haya hechos y conceptos de violación. O sea, permítanme citar a mi profesor del doctorado, don Rolando Tamayo y Salmorán, que nos presenten, decía don Rolando, un mazacote jurídico, que era la frase que usaba don Rolando, un mazacote, una especie de muégano. Pues los tendremos que ir identificando, lo cual de suyo es muy complejo. Puede ser que los encontremos allí, puede ser que los encontremos en los anexos, o puede ser que incluso en algunos casos debamos hacer un estudio del propio acto para ver si del acto de autoridad no deriva otro posible concepto de violación que no haya sido hecho valer. Por ejemplo, cuando hablamos de pueblos y comunidades indígenas. Oiga, doctor, ¿no le parece que estamos haciendo una suplencia exagerada? Bueno, en realidad no se trata de lo que a mí me parezca, ¿no? Sino de los criterios que se han venido fijando. O sea, a ver, esta clase es de lo que hay, no de lo que a don Octavio Vado le gustaría que hubiera. Muchas gracias, Laura. Sí, aquí nos lo complementa. Dice, la causa de pedir. Claro, sí, desde luego.
las pruebas la valoración de los elementos probatorios que resulten pertinentes. Híjole, aquí pueden pasar varias cosas, porque mientras estamos haciendo esta elaboración, posiblemente mientras estamos construyendo, digamos, las ideas generales, o posiblemente cuando ya estemos trabajando el proyecto de resolución, como que nos puede pasar en dos momentos, nos demos cuenta, por ejemplo, de que faltaron elementos probatorios, ¿no? De que otra vez me dijo que me sacó, bueno, de que el expediente no estuvo bien integrado, de que faltó una notificación o que faltó requerir un elemento probatorio que resultaba relevante o que resulta relevante. Por ejemplo, una cuestión que a veces hemos observado, no digo que siempre, pero sí a veces, ¿no? Se está en la instrucción de un asunto y entonces el órgano que lo recibió, por ejemplo, el OPLE o el INE, y no hablo de alguno en particular, hace un requerimiento, ¿no? Por ejemplo, es un tema que tiene que ver con registro de candidaturas, un tema de residencia. Y entonces le requiere al ayuntamiento el expediente del cual derivó la expedición de la constancia de residencia. Fíjense ustedes, el expediente, no la constancia, esa ya obra en autos, sino el expediente. Entonces requieren al ayuntamiento. Y el ayuntamiento no lo exhibe. Y el OPLE o el INE se le va. Y no lo requiere, ya después no lo exige, el tiempo le comió, lo que ustedes quieran. Entonces manda el expediente, lo que va del expediente, lo manda al tribunal correspondiente. Y entonces es en este momento, cuando estamos trabajando el proyecto de resolución, que nos damos cuenta que nos falta esa información, que resultaría relevante para poder elaborar adecuada y correctamente el proyecto de resolución. Y entonces, ¡pum!, lo regresamos. Miren, perdonen que me salga un poco lo oplencio, ¿no? La única observación que voy a hacer, porque me tocó vivirlo, si me permiten, la muy humilde observación, no es recomendación, no es queja, es un mero comentario, que si quieren no le hagan caso. Es el siguiente. Si ustedes están con un proyecto de resolución en proceso electoral, hay un elemento, o recién acaecida la jornada, o ya muy cerca de la jornada, hay un elemento que el órgano administrativo electoral no elementó adecuadamente. Hay un requerimiento que se tiene que hacer, hay que hacerlo. Nada más sean gentiles con el órgano electoral. Créanme que están ahogados de trabajo. Entonces, no estoy diciendo que no les requieran, estoy diciendo que les den plazos prudenciales para que se pueda cumplir. Dicho de otra manera, uno no puede asumir, creo, la postura de a mí me vale una pura y dos con sal, 24 horas improrrogables y si no te finco responsabilidad. Señor, mañana es la jornada electoral. Están vueltos locos. No porque así hayan nacido, no porque quieran, sino porque mañana es la jornada. Si es posible, da un plazo prudencial. Pero bueno, igual y aquí me levanta la mano el compañero Fernando y me dice, ¿sabe qué? Nosotros eso no nos importa, las cosas se tienen que hacer porque yo mando como sea. Bueno, atentamente lo haremos así. Como decía un antiguo compañero mío del consejo, ¿no? Quien es mandado no es regañado. Pero bueno. Las pruebas. A ver, no es un momento adecuado para ponernos a hablar de derecho probatorio, eso ya lo vieron, no voy a repetirlo. Lo único que sí diré es que hay que tener, cuando estamos elaborando el proyecto de resolución, hay que tener muy claros algunos elementos respecto a las pruebas. Primero, verificar que no tengamos un problema de prueba ilícita. Ese es un tema importantísimo. Y cada vez más nos brinca en los tribunales, temas de prueba ilícita. Segundo, ser muy conscientes del alcance de las pruebas. A ver, yo puedo en este momento mostrarles mi teléfono y decirles, aquí está la conversación entre fulano y perengano y fíjense lo que se dijo. Y ustedes ven la pantalla, sí, cierto. ¿Eso prueba que la conversación se dio? No. ¿Una impresión de una captura de pantalla prueba que una impresión se dio? Es más, fíjense lo que voy a afirmar. Un testimonio notarial de un notario que lo que da fe, fíjense lo que voy a decir, de lo que da fe es que le presentaron una computadora donde en la pantalla aparecía tal mensaje, eso no es fe de que el mensaje haya existido, sino solamente de que hay una apariencia de que el mismo existe. A ver, lo sabemos, hay aplicaciones que sirven para generar mensajes falsos, ¿no?
con la inteligencia, con la inteligencia emocional, con la inteligencia digital, ya. Vamos, yo podría subir una imagen donde tengo copete de Elvis Presley y se vería real. Entonces, existen innúmeras aplicaciones para fingir conversaciones o fingir correos electrónicos. No les voy a decir cuáles, pero ahí están. O, por ejemplo, ¿cuántas veces entra uno a Facebook todos los días y te encuentras con que alguien ya dijo, igual y aquí ya a alguien le pasó, oigan, con una fotografía, ¿no? Está este perfil falso donde subieron que soy yo y está la foto y están pidiendo dinero, ¿no? No soy. Me acuerdo de una amiga que subió una donde decía, oigan, si les llega un mensaje donde a mi nombre le están pidiendo dinero, sí soy yo, por favor, préstenme. Pero en realidad es lo común, lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, a ver, lo que tenemos es una prueba válida, no es una prueba ilícita, lo que tenemos realmente prueba lo que se está pretendiendo probar. Permítanme poner un ejemplo, porque insisto, no quiero clavarme en la tesitura de las pruebas, pero poner un ejemplo muy sencillo. Supongan que estamos elaborando un proyecto de resolución. Y entonces lo que nos muestran es, o sea, el elemento probatorio que hay es una impresión de un supuesto correo electrónico. Es una impresión, una hoja impresa de un correo electrónico. ¿Eso es prueba de que existe un correo electrónico? O sea, yo les muestro una hoja, es que no tengo hojas aquí encima, bueno, a ver. Yo les muestro una hoja que parece ser un correo electrónico, la impresión de un correo electrónico. ¿Eso es prueba de la existencia de un correo electrónico? Dice Laura, no. A ver, Laura, ¿qué necesitaría yo demostrarte para acreditar la existencia del correo electrónico? Tú misma, por favor. Si puedes activar tu micro, ¿eh? Entiendo que a veces no se puede. Claro, es lo que dice Vero, una hoja se puede editar en Word o sea, no necesitas ningún programa. Claro, ¿qué necesitaría yo? Una oficialía electoral donde entraron al correo. No te preocupes, Laura. Lo voy a decir y si me falta algo, por favor, tú me corriges. Una oficialía electoral donde se entró al correo, desde qué computadora, los datos de identificación, quién entró, quién dio la clave. Todo esto, la impresión del correo, la certificación del mismo, la transcripción, el cierre, o sea, toda la diligencia, ¿no? Y con eso podré tener la certeza de la existencia del correo. Aunque a lo mejor no la certeza de quién lo mandó, pero bueno, al menos la certeza de la existencia del correo. Claro, todos los elementos que aquí nos está diciendo tanto Verónica como Laura, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la prueba sea la prueba. Voy a ponerles otro ejemplo. Ahí está la prueba. Todos estos son casos reales. El del correo electrónico, el de la conversación fingida, y este que les voy a poner, todos son casos reales. Neta, no me estoy inventando ninguno. Y ahorita que pasemos a la etapa de comentarios, ustedes podrán comentar otros. Ahí está la prueba, doctor, de que estaban presionando al electorado afuera de la casilla. Aquí, ¿cuál es la prueba? Ahí está el video. Y en el video, lo que veo es un señor que como que se está parando atrás de un poste. ¿Se hagan de cuenta que esto es un poste? Está así como que parándose detrás del poste. Ahí está, era él. Pues este video, que no sé quién lo grabó, no sé cuándo se grabó, no sé en dónde se grabó, lo que me muestra es un señor que está poniéndose detrás de un poste. ¿Por qué se está poniendo detrás de un poste? Una hipótesis plausible puede ser porque estuvo presionando a electores en la casilla y no quería que lo grabaran. Esa es una posibilidad. Pero hay innúmeras posibilidades. Les voy a poner un ejemplo. Nunca les ha tocado que tienes que tomar el camión o el pecero y no hay parada con techito y está haciendo un sol del carambas y todos como que nos formamos en la sombra del poste. O sea, como que te pones en el poste así como para que te agarre la sombrita, ¿no? A lo mejor por eso está así. A lo mejor ahí cerca hay un perro y se quiere esconder detrás del poste porque le tiene miedo al perro. A lo que voy es que hay tantas explicaciones que yo no puedo asumir que la explicación única es que es porque no quiere que lo graben. Tendría que haber otros elementos. Perdón, déjeme contesto esto. Es que me van a llamar en unos minutos para una entrevista, entonces, ya, están avisando. Claro. Ahora, si me dicen, bueno, es que si eso se adminicula con hojas de incidentes, testimoniales presentadas mediante escrituras tiradas por las notarías, bueno, sí, pero el video solito, no. Les voy a poner otro ejemplo. Puede ser que les haya pasado a ustedes. ¿Ubican lo que es la costilla
y no me refiero a los tacos. ¿Ubican lo que es la costilla en materia electoral? ¿Alguien se acuerda qué es la costilla? Bueno, cuando tienes el bloc de boletas, ya ves que lo vas desprendiendo, entonces lo desprendes y entregas la boleta. Y de este lado va quedando donde, digamos, el montoncito de papel con goma, donde viene, por ejemplo, el folio de la boleta. Y al final, ya que entregaste todas las boletas de ese bloc, solamente te quedas con esa tirita engomada, ¿no? Esa tirita engomada se llama costilla. Me acuerdo un caso donde esta es la prueba de que hubo irregularidades en las casillas. ¿Cuál es la prueba? Pues aquí está, me encontré tirar esta costilla en la calle. Señor, esa es basura electoral. No debieron haberlo tirado en la calle, porque no hay que tirar basura en la calle. Pero la basura electoral no prueba nada, o sea, no prueba ninguna alteración. Lo único que prueba es que alguien se quedó con la costilla y en lugar de tirarla en el bote, porque ese es el destino, ni modo que la regreses. Bueno, hay quien lo regresa, no hay por qué regresarlo. Esa es basura electoral. Es que estaba tirada fuera de la casilla. A ver, ¿usted encontró boletas marcadas tiradas afuera de la casilla? Porque eso sí me preocuparía. ¿Encontró el original de un acta? Eso sí me preocuparía. No, lo que encontré fue la costilla. Bueno, eso no prueba. Entonces, las pruebas, que sean admisibles, que sean pertinentes. ¿Cuál es la prueba pertinente? La que prueba un hecho relevante. Esa es la prueba pertinente. Permítanme poner un ejemplo. Yo sé que va a ser un poco burdo, pero prefiero porque trato de ser claro. Imaginen que se demanda el divorcio. Y entonces, aquí está el video de la boda para demostrar que me casé muy enamorado. O sea, aunque en el video salga con ojos de borreguito, ¿eso qué? Eso no prueba ningún dato pertinente. Entonces, no cualquier prueba es pertinente. Ahora, lo que sí tienes que hacer es pronunciarte respecto a todas las pruebas. O sea, podrás decir, pues esta prueba no es admisible porque es ilícita. Es una conversación, aparentemente es una conversación en un chat del que no formaba parte la persona que lo ofreció. Esta otra prueba no está perfeccionada o esta otra prueba resulta irrelevante. No sé lo que tengas que decir, pero lo tienes que decir. Lo que no puedes es simplemente guardar silencio sobre las pruebas, o sea, te tienes que pronunciar sobre las pruebas, aún respecto de aquellas que sean impertinentes, improcedentes, ilícitas o francamente tontas. Los fundamentos jurídicos. A ver, ¿se acuerdan que yo comentaba hace un momento, aquí en el punto 5, los puntos 5 y 6, hablaba de la formulación de la premisa mayor, que es la premisa normativa? Bueno, la premisa normativa es la regla que tú construyes para aplicarla al caso concreto. Para construir la regla, o diría Kelsen, permítame citar a Kelsen, la norma específica para el caso específico y concreto, tú la tienes que construir a partir de distintos elementos, como la Constitución, tratados, leyes, reglamentos. A partir de todos estos elementos, a partir de ellos construyes la premisa normativa. Y eso es lo que te estamos pidiendo que construyas aquí. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos? Ahora, tú ahí te tienes que hacer una pregunta. La pregunta es, ¿estoy incluyendo todos los elementos jurídicos pertinentes y relevantes? ¿Me está faltando alguno? Por ejemplo, a inicios como por marzo de este año, el Senado de la República aprobó el tratado, la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Adultas Mayores, que tiene impacto en cualquier juicio. Entonces, estoy proyectando un asunto donde el adulta mayor. Bueno, ¿ya revisaste este cuerpo normativo? Porque, por ejemplo, ahí te establece algunas obligaciones en cuanto a la rapidez de los juicios. Entonces, lo que te estoy diciendo es, ¿estás tomando en cuenta todo el material jurídico pertinente y relevante? O también te tienes que preguntar, ¿estoy tomando en cuenta lo que no debo de tomar en cuenta? En particular, okay, me dijo que había perdido la conexión. En esta otra pregunta, resulta muy relevante el tema de la jurisprudencia. A ver, también no voy a profundizar en exceso en esto, pero es importante dejarlo claro. ¿Cómo se aplica la jurisprudencia? Bueno,
Una cosa es buscar criterios y otra cosa es aplicarlos. Buscar criterios es, te metes a un buscador de los distintos buscadores que hay, utilizas los criterios que hay e identificas, o sea, los criterios de búsqueda, e identificas la jurisprudencia o la tesis que puede resultar pertinente. Entonces, es un asunto de, no sé, candidaturas indígenas. Te metes en el buscador y encuentras 20 jurisprudencias, 20 tesis y 2 jurisprudencias sobre candidaturas indígenas. Bueno, es evidente, o sea, eso es ubicarlas. Ahora tienes que revisarlas para identificar cuáles son aplicables. Será evidente para ustedes que no se trata solamente de hacer copy-paste, ¿no? Que nunca se trata solamente de hacer copy-paste, sino que de lo que se trata esencialmente es de identificar si es aplicable al caso concreto. Para que sea aplicable al caso concreto, tienes que identificar los supuestos de hecho que dan lugar al criterio jurídico que sustenta la jurisprudencia o la tesis, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos de hecho? Para verificar, claro, ni el parafraseo, para verificar si es aplicable al supuesto. Porque si no, vas a terminar, perdón. Bueno, sí, perfectamente. Disculpen, permítanme atender esta entrevista. Denme no más de 4 minutos, por favor, y regreso. ¿Está bien? Sí, está bien.
Gracias, disculpen, ya regresé. Vi que alguien me estaba comentando que no se me escuchaba, pero es que les pedí unos minutitos. ¿Ahora sí ya me escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha. Perdón, pero a veces las actividades se juntan. Les ofrezco una disculpa, pero bueno, ahora sí que hay que... Tiene que ser multifuncional. Bueno, decíamos. El sentido del fallo. El sentido del fallo es responder esencialmente quién gana y qué gana. ¿Quién gana y qué gana? Pero hay que fijar también algunos elementos que son muy relevantes. Por ejemplo, aquí lo tenemos, el plazo para el cumplimiento. El plazo debe de ser tal, o sea, cuando uno fije el plazo, uno tiene que tener en cuenta dos criterios. Primera, la existencia, si es que lo hay, de un plazo legal específico, ¿no? Segunda, el vencimiento de plazos que tengan que ver con etapas del proceso electoral. Por ejemplo, esto nos resulta muy relevante cuando estamos pensando en cuestiones como resolución de impugnaciones sobre procesos internos de selección de candidaturas, ¿no? Donde sabemos que se nos viene muy rápidamente el registro de candidaturas. Y el registro es muy importante porque a partir de ahí se detona el diseño de la documentación electoral. Todo va concatenado. Entonces, hay que estar muy atentos, digamos, a los plazos. Pero también hay que estar atentos, si es que es el caso, a los plazos para que puedan tener, por ejemplo, los propios partidos políticos para la realización de ciertos actos. Yo ponía un ejemplo hace unos minutos, ¿no? En el caso de las coaliciones, cuando tenemos que, cuando viene el tema relativo a la reposición de algún acto de un órgano colegiado, pues hay que atender, por ejemplo, el tiempo que establece la reglamentación interna del partido político para la ejecución de ese acto, por ejemplo, para la celebración de una convocatoria. Es muy importante también en esta parte definir de la forma más específica posible la manera en la que la sentencia se tiene que ejecutar. Miren, recordemos algo. Una sentencia es una orden, ¿no? Y una orden bien dada incluye los elementos siguientes. ¿Qué se ordena? ¿A quién se le ordena? ¿Cómo debe ejecutar lo ordenado? ¿Y cómo debe informarlo? Son 4 elementos. Y el quinto, que ya hablábamos de él, el tiempo. ¿Qué te estoy ordenando? ¿A quién lo estoy ordenando? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Y qué tiempo tiene para hacerlo? Son los 5 elementos. Tus puntos resolutivos tienen que responder a estos 5 elementos. ¿Qué estás ordenando? El registro de la candidatura de fulano y tal. ¿A quién se lo estás ordenando? Al Consejo Municipal Electoral de Chingahuapan, Puebla, el Instituto Electoral del Estado de Puebla. ¿Qué actos tiene que hacer? Requerir tal información, integrar el expediente y proceder a expedir la constancia, a sesionar, aprobar el registro y expedir la constancia del registro. Por poner un ejemplo. ¿Qué plazo? Dentro de los 3 días siguientes a la notificación de este acto. Y me lo tienes que informar. ¿Ya? Cuando tú no eres preciso, lo que estás haciendo es poner a la autoridad en un grave problema. El problema en que la pones es a interpretar cómo ejecutar la sentencia. Si alguien de aquí podría decir, pues esa no es mi bronca, yo ya ordené y hay que cumplan. No. Tus sentencias deben ser ejecutables. Siempre tienes que pensar en eso, en que tu sentencia es ejecutable. Diles de la manera más específica y concreta que hacer. Oiga, doctor, ¿pero no le parece que hacer eso tan preciso no es un poco hasta como que faltarle a la inteligencia del órgano electoral o del órgano partidario? No, te lo van a agradecer. Porque, vuelvo a citar a mi excompañero consejero, el que es mandado no es regañado. Ya me dijiste específicamente quién lo tiene que hacer, cómo lo necesitas, para cuándo y de qué manera. No hay bronca, entonces lo hago. Porque si no, entonces vienen las aclaraciones de sentencias, ¿no? Entonces, ahí tenemos que entrar en un tema de aclaración de sentencias. Miren, no sé si hayan tenido ustedes la experiencia de ser autoridades que tienen que cumplir con sentencias de amparo o sentencias electorales. Yo he vivido esa experiencia y créanme que a veces es bien complicado. Es que, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo ejecuto? Y les pongo otra. Luego es muy complicado cuando la razón de la decisión no es clara. Les voy a poner un ejemplo, si ustedes quieren, extraordinario, pero que me pasó.
nos bajan una sentencia respecto de un tema de alternancia en candidatura, de alternancia de géneros en fórmula en candidaturas independientes, un tema súper específico. Bueno, un tribunal de 3. La sentencia dice una cosa, ordena una cosa y da las razones. Y en las razones te dice cómo ejecutar. Pero hay 2 votos concurrentes. Los 2 votos concurrentes coinciden en el resolutivo, pero te dan razones distintas y ejecuciones distintas. Entonces, cuando nos llega, ¿cuál de las 3 opciones ejecutamos? Porque son 3 distintas. Lo que decidimos fue, pues, la que dice sentencia, porque, pues, dice sentencia, las otras hay que tomarlos como votos concurrentes. Mientras más claro seas y más preciso, mejor. Porque además, mientras más claro y más preciso, menos reproceso. O sea, ya no se te va a regresar el asunto como tal. La votación del fallo y en su caso la integración o el engrose de los distintos tipos de votos que ya sabemos, ¿no? Que tu voto concurrente, que tu voto particular, que tu voto de minoría, que tu voto aclaratorio, los distintos tipos de votos. Me acuerdo un asunto. Estábamos sesionando fuera de la cabecera. Estábamos sesionando, creo que en Cadereyta de Montes. Sí, en Cadereyta. Entonces, estábamos discutiendo un punto ya en la votación. Entonces, un compañero dice, quiero hacer un voto particular, ¿no? Entonces, me aparto por estas y estas y estas razones. Y cuando me toca votar, digo, me quiero adherir al voto que ha expresado mi compañero fulano y tal, nada más que no a título de voto particular, sino por las mismas razones, yo creo que se concluye de todos modos a favor del mismo resolutivo. Entonces, por favor, a mí, con las mismas razones, pónganme con voto concurrente. Bueno, pues se puede, y habrá que proceder al engrose. Bueno, estas ya son las explicaciones. Esta ya es la explicación de todos y cada uno de los puntos, pero quisiera aquí detenerme, de la presentación como tal. No hay otra manera de aprender a hacer resoluciones que haciéndolas. No hay otra. Esto, perdón, pero es como aprender a nadar o andar en bicicleta. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Esto implica que siempre una magistratura o una coordinación de ponencia es, permítanme decirlo así, un poco docente, un poco hay una labor de magisterio, ¿no? En la idea incluso de magistrado o magistrada hay una idea de magisterio que implica ir formando al personal que trabaja contigo. Y podremos tomar muchos cursos, tomar cursos de argumentación y hay que hacerlo y qué bueno que tomen nuestros diplomados, pero necesariamente tenemos que aprender a hacerlo. Y aprender a hacerlo implica empezar desde lo básico, ¿no? Entonces, empezar pues tenemos que ayudarle al secretario instructor o a la secretaria de estudio y cuenta en el análisis del expediente, y ahí vamos, y nos lo dividimos por partes, y a ti te toca esto, no esto, y a ver, vénganse, vamos a debatirlo. Pero no hay otra manera, la verdad es que no hay otra manera. Por otra parte, también tenemos que entender algo. Yo sé que esto que voy a decir les va a parecer excesivo, pero de verdad créanme que no. La persona responsable es la que dice, aquí está el proyecto, lo voy a someter a mis pares y lo vamos a discutir. La persona responsable es la magistratura ponente, que lo presenta ante sus pares. La responsable. Y es la persona que, por lo tanto, determina el sentido y la orientación del proyecto. De nada sirve que nosotros tengamos telarañas mentales y que entonces el señor magistrado Juan Martín Fernández, yo me enoje con él siendo su secretario de estudio y cuenta porque le presenté un proyecto buenísimo y todo me lo echó para atrás y me hizo hacer uno totalmente distinto. Él es el responsable, él es el que lo somete, él es el que da la cara. Y de nada me sirve a mí estarme haciendo telarañas mentales. ¿No le gustó al señor magistrado Fernández? Bueno, ya sé que así no. Para la siguiente lo haré distinto. Tan, tan, se acabó. ¿Por qué lo digo? Porque créanme que lo he visto, o sea, se los platico porque lo he visto. Es que cómo es posible, ¿para qué te preocupas por eso? Es que yo hice, ¿para qué te preocupas por eso? Neta, no te preocupes por eso. A ver, yo parto de una regla. A mí me ha servido, se las platico por si les sirve. El que está arriba de ti ve cosas que tú no ves. Sabe cosas que tú no sabes. Entiende cosas que tú no.
A lo mejor tú tienes hasta más tiempo en la materia y tienes 3 doctorados, a lo mejor. Y la persona que llegó a la magistratura, a lo mejor no, pero está en una posición donde puede observar cosas. Y lo digo en buen sentido, que tú no estás observando. Por lo tanto, no hay que tener telarañas mentales. Hay que elaborar los proyectos con el cuidado respectivo, pero sin telarañas mentales. Ahora, por otro lado también, implica tener, si me permiten decirlo así, una atención a los estilos, ¿no? Cuando llego de consejero y me pasan los primeros proyectos de resolución, resolvíamos los peces y los pos, me pasan 120 páginas de un proyecto y sin verlo, le digo a los compañeros del jurídico, oiga, no, a ver, reduzcan. Pero es que no quiero más de 50 páginas. Lo dije sin verlo, sin verlo. Me llegaron con uno de 80. Bueno, fuimos recortando. ¿Qué hicimos? Quitamos transcripciones. ¿Qué hicimos? Verificábamos los hechos que realmente tenían que venir. ¿Qué hicimos? Fuimos cuidadosos en no copy-paste de jurisprudencias, ¿no? ¿Qué hicimos? Evitar reiteraciones. Cuando dejé la consejería, nuestros proyectos nunca llegué a que fueran de 50, pero andábamos sobre 70 páginas. Porque no tiene caso decir de más. Pero igual y cuando yo salgo, llega otro consejero u otra consejera que no, a mí, como me hizo una vez un jefe, ¿no? Me pidió, trabajé un proyecto de reforma legal, llego y se lo doy e hizo esto. Fíjense lo que hizo. Hagan de cuenta que es el proyecto, se lo entrego y le hizo así. Como que le falta, ¿no? Entonces dije, bueno, lo que quieres son páginas, bueno, pues páginas podemos hacer transcripciones. Lo que quieres, carnita, lo podemos hacer, ¿no? Bueno. Entonces, uno se tiene que ajustar a lo que pide él o la titular, hasta en los estilos de los términos o las palabras, ¿no? Entonces, recuerdo que hay gente que me dice, oye, Vado, es que aquí en esta ponencia donde estoy usan latines. Pues usan latines, pero es que, a ver, ya lo dijo Borges, ¿no? ¿Qué otra cosa es el español sin un dialecto del latín? Ahora, ¿estás en una donde no usan? Pues no uses. ¿Cuál es el problema? ¿No? Cuando te toque, cuando a Dante le toque, a Verónica, a Montserrat, a Laura, a Francisco, a Fernando, les toque ser titulares de magistraturas, ya lo definirán. Pero mientras tanto, uno tiene que tener la capacidad de adaptarse. Bueno, si me lo permiten, yo quisiera dejar hasta aquí la peroración y que pasáramos a la que creo que puede ser la etapa más rica, que es los comentarios y las reflexiones que ustedes tengan. Les pediría que me vayan levantando la manita virtual porque seguramente es un tema de mi internet. Yo veo todas sus cámaras apagadas, pero seguramente no es que las tengan apagadas, insisto, seguramente es mi internet. Aquí en la oficina, por alguna razón ahorita no está bien. Entonces, les pediría que fueran levantando la manita virtual y yo con gusto les voy dando la palabra. Adelante, Laura, por favor. ¿Sí me escucha, maestro? Bueno, Perfecto, ¿sí me escucha? perfecto, te Ok. escuchamos. Pues mira, yo tengo una inquietud, por eso mi pregunta de qué hace un buen proyecto, porque a veces lo ves, identificas que está, o sea, que le falta, que está, o sea, ¿qué es lo que hace un buen proyecto? Ahorita ya con lo que expuso, me quedaron algunos puntos aclarados, pero pues sí, no sé, me gustaría que me pudiera ahondar un poquito en eso porque de verdad he Perdón, Laura, encontrado de repente te oigo un poquito bajo. ¿Cuál era la pregunta, perdón? que ¿qué hace un buen proyecto, maestro? O sea, ¿Qué ¿cómo hace? se logra un buen proyecto? Porque me he encontrado con muchos proyectos que a la vista son evidente que están mal hechos. Un buen proyecto es el que parte de una buena fijación de la litis. No hay buen proyecto sin buena fijación de la litis. Ese es un requisito absolutamente indispensable. ¿Cuándo no hay buena fijación de la litis? Cuando ni el secretario de estudio y cuenta entiende de qué carambas va el pleito. O sea, mientras eso no se entienda, no hay fijación de la litis. Si no hay fijación de la litis, no puede haber buen proyecto. Punto, se acabó. Ese sería el primer elemento. El segundo elemento es que el proyecto resuelva la litis, responda a la litis. La litis es una pregunta, a final de cuentas. ¿Hubo o no hubo violencia de género? ¿Se actualiza o no se actualiza el supuesto de nulidad? Entonces, un buen proyecto responde a esa pregunta y responde de una forma contundente. Sí la hubo, no la hubo. Un buen proyecto es el que da razones convincentes
que sustentan la respuesta. ¿Cuál es una razón convincente? Primero, la que es racional. Voy a poner un ejemplo de algo irracional, pero lo voy a poner ejemplo. A ver, ¿cuál es el plazo genérico para presentar una demanda en materia electoral? 4 días, ya lo sabemos, ¿no? 4 días. Y en casi todas las legislaciones es así. Bueno, supongan que yo concurro a contestar la demanda, bueno, a presentar la demanda el día 5, y entonces me dicen, se desecha por extemporánea, y yo recurro, y digo, no, a ver, fíjense mi argumento, fíjense mi argumento. Ustedes van a decir si es racional. La ley dice que son 4 días, pero no distingue entre días solares y días lunares. Y hay días lunares, de hecho sí existen, los usan mucho las wiccas, usan días lunares. Hay días lunares, como la ley, y los días lunares pueden durar más de 24 horas. Por lo tanto, aplicando el principio pro persona y atendiendo al calendario lunar, se deben de contar 4 días lunares y no días solares, por lo tanto mi demanda entró en tiempo. Cualquiera de ustedes diría, ¿qué? No sé, pero para andar igual, ¿no? Anda consumiendo la que dejó tartamudo al porqui, ¿o qué, no? Pero a lo mejor aquí hay alguna compañera wicca que nos diga, ¿sabes qué? Es que sí es cierto, doctor, tiene usted razón, sí existen los ritos wiccas, no para juicios electorales. Entonces, alguien que intentara sustentar una determinación en concepto de días lunares sería irracional en el campo de lo electoral, como probablemente para realizar una ceremonia wicca sería irracional utilizar el concepto de días solares, ¿no? Entonces, racional, ¿no? Una buena sentencia también es aquella que es materialmente ejecutable, o sea, que sí se puede llevar a la realidad. Nosotros, nosotras, nosotres, nunca debemos aspirar a sentencias que sean solo de papel, sino a sentencias que se puedan materializar, que se puedan llevar a la realidad. Una sentencia que no se puede materializar, o sea, un pleito donde quien gana dice, gané en papeles, pero no gané en la realidad, esa, digamos, también sería una mala sentencia. Una buena sentencia es la que no es prolija. Esto es, la que dice lo que tiene que decir y no dice más. Ahora, yo no puedo decirles cuántas hojas. Deben decir, oiga, pero usted allá en el OPLE les dijo, sí, porque 120 era una exageración. Pero no se puede decir. Yo recuerdo sentencias de Sala Monterrey de una hoja oficio por un lado y del otro lado y ya. Y ya. Del magistrado Cordero Grossman. Ya. Y a lo mejor no requiere más. O sea, una sentencia de sobreseimiento porque se le pasó por 4 días el plazo, pues tampoco requiere como 50 hojas, ¿no? Y también una buena sentencia es la que resuelve todos los puntos litigiosos. Esto es, atiende al principio de completitud o de ser una sentencia completa, que no deja temas sin resolver. Diríamos, compañera, que al menos en mi apreciación, esa sería una buena sentencia. Espero, Laura, más o menos haber dado respuesta a tus inquietudes. Muy bien. ¿Quién más? ¿Cómo andamos de tiempo? Bien. Con gusto, Laura, muchas gracias. Es que tengo muchos años o votando proyectos o revisando sentencias, o pues no. Cuando era consejero del OPLE, yo me leí durante los 6 años todas las sentencias del Tribunal Electoral. Todas del tribunal que me tocaba. Y todas las sentencias que aplicaban respecto de asuntos del instituto en Sala Monterrey o en Sala Superior. Todas. Pues no hay de otras, hay que leerlas. Dante, adelante. Buenas tardes, doctor, compañeros. Siempre es un gusto escucharlo. Bueno, justamente ahorita que estaba durante toda la disertación, que estuvo muy interesante, muy práctica, me puse a reflexionar algo, digo, no me acuerdo en qué momento, algo que dijo, y me despertó algo en mi mente, que era, ¿cuántas de las sentencias de primera instancia que son recurridas se mantienen firmes? La mayoría. Digo, bueno, o sea, digo, yo lo pensé en nivel global, o sea, no solo en materia electoral. Ok.
Y digo, qué bueno que en electoral así sea, lo que habla de una capacitación vertical bastante buena. Y de mucha incompetencia a veces no de todo, pero de parte del foro. O sea, ya sabes, el clásico de que impugnan el acuerdo del Consejo, lo impugnan del Tribunal Electoral Local, ¿no? Pierden y después para impugnar la sentencia del Tribunal Local, repiten los argumentos con los que impugnaron el acuerdo del Consejo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muy bien, pero perdón, te interrumpí, continúa. No se apure, doctor. Y digo, y hablando en general de la justicia, digo, nacional en todas las materias, yo creo que sí estaría arriba del 60-70% de las resoluciones que sí son impugnadas y que son modificadas o revocadas. Y justamente lo que mencionaba ahorita es, creo que en el Tribunal Electoral la capacitación vertical es muy buena y la unificación de criterios, ¿no? Desde el INE, cuando le corresponda hacer sus acuerdos, se apega a los criterios que correspondan. Sin embargo, en el Poder Judicial, digo, y en mi caso, como lo he mencionado en otros momentos que soy litigante laboral, pues las juntas de conciliación, yo creo que sí, un 90% de los laudos son revocados, ya sea por parte patronal o bueno, en favor del patrón o en favor del trabajador, pero ninguna, o sea, muy pocas se sostienen, que digan, es improcedente para ambos, ¿no? No amparo no amparo, no le otorgo el amparo de la justicia de la Unión. Entonces, habla de que, mi reflexión es que sería que pese a que sí hay muchos esfuerzos, al menos del Poder Judicial de la Federación, como en el Tribunal Electoral, de dar mucha capacitación constante, me parece que los demás tribunales o superiores de justicia no lo dan, ¿no? Entonces, y eso me llevó a la reflexión, ¿realmente hay una certeza jurídica? ¿Se está impartiendo la justicia de forma pronta, expedita, de forma correcta? Si al final del día todos los juicios se van a resolver en amparo, digo, no pensaría que lo correcto sería que los tribunales de amparo digan, esta sentencia es apegada a la Constitución, esta sentencia es legal, y que la mayoría de las sentencias fueran ratificadas, que no fueran revocadas, ¿no? Y creo que el atender, o sea, todos estos principios y recomendaciones que observaciones que nos hace, pues son un paso inicial para ello, ¿no? E incluso yo como litigante, pues he entrado a cursos como estos de valoración probatoria para poder entender mejor a los jueces o a los juzgadores, tener un mejor diálogo judicial desde primera instancia, no solo para amparo, ¿no? Y poder tener bien una buena argumentación y tener un buen ofrecimiento de pruebas, vaya, ¿no? Y buscar que la justicia sea pronta y expedita y no juicios laborales de 5 o 10. Tengo un juicio del 2002 que sigue vivo. O sea, ¿cuándo se va a resolver eso? Seguramente ya nunca, pero como dijo usted, va a tener una sentencia que va a ser inejecutable. Creo que la verdad, las empresas ya ni existen. O sea, son situaciones que al final del día no van a dar justicia a nadie, porque el patrón, pues en este caso, que haga toda una millonada en defensa jurídica, y el trabajador, aunque cuando tenga sentencia, le van a decir, pues la empresa ya no existe, ¿no? Entonces, creo que esa falta de claridad en las resoluciones, no solo en las sentencias que resuelven el juicio, sino en las resoluciones interlocutorias, siempre están la mayoría de las veces están mal sustentadas. Entonces, yo sí quería agradecerle, no solo en este curso, he tomado varios cursos con usted y varias clases, y siempre ha sido, me da mucha retroalimentación y o sea, sí enriquecen bastante. Gracias para no abusar. Gracias, Dante. Te oí un poco entrecortado, pero insisto, creo que es el internet que ahorita acá está fallando un poco. Híjole, es que creo que por un lado hay un tema estructural, ¿no? Que es el rebase de las capacidades, ahora sí que instaladas, para atender la inmensa cantidad de juicios que hay en algunas áreas. Y eso también limita incluso las posibilidades de formación y de capacitación del personal, porque no hay tiempos, ¿no? Y luego también porque no hay incentivos. No porque no hay ofertas, sino porque más bien a veces no hay incentivos o no hay tiempos, ¿no?
porque de repente tomar una capacitación implica que, pues de mi trabajo, o sea, tengo que seguir sacando mi trabajo, y aparte tomo la capacitación, y aparte, pues de repente uno es padre de familia, o madre, o hijo, o simplemente uno tiene la mala costumbre de comer 3 veces al día y de dormir en las noches. Entonces, yo me acuerdo un cántico de la época de Sor Juana que decía, la noche es santa, no la debemos dormir, y la cantaban para mantenerse despiertos, pero pues llega un momento donde, lo que estoy tratando de decir entonces es que creo que hay un problema estructural, ¿no? Y por otra parte también es entendible que hay inercias. Por ejemplo, ¿no les ha pasado, no hablo de algún caso en particular, pero no les ha pasado que de repente te topas con tribunales, sobre todo digamos de justicia ordinaria, que como que sus sentencias derivan de un machote de hace 50 o 60 años? O sea, te das cuenta porque no solo por la estructura, sino hasta por las palabras, ¿no? Es de explorado derecho, es de resolverse y se resuelve. Entonces dices uno, bueno, pues eso ya está en la época de Burguay, ya estaba medio viejito, ¿no? Que se dijera así, ¿no? Pero como que se van quedando, ¿no? Y es que de repente llegas a un lugar y te dicen, aquí no le muevas, aquí es, así es el formato, y bueno, pues uno se tiene que ajustar, ¿no? O hay veces que ni tiempo hay, ¿no? Lo cual implica también reiteraciones absolutamente innecesarias, modelos superados, sentencias ininteligibles, reprocesos, porque una sentencia mal hecha, implica reprocesos, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen impugnaciones, te obligan a hacerla de nuevo, porque vienen peticiones de aclaración de sentencias, bueno. Pero sí, tú inquieres por el tema fundamental de la justicia mexicana, ¿no? O sea, ¿cómo mejoramos la justicia en general? Y probablemente no pueda yo ofrecer una respuesta integral. Muchas gracias, Dante. ¿Quién más? Bueno, no siendo así, yo les agradezco mucho su presencia en este diplomado y sobre todo en esta sesión del día de hoy. Entiendo que les comentaron que sería únicamente de esta sesión. Yo les agradezco mucho y será un gusto seguirnos topando en otras actividades académicas de la Escuela Electoral. Recuerden que tenemos 3 nuevos diplomados, ¿no? Tenemos un diplomado en justicia electoral local y 2 diplomados prácticos nuevos, que es el diplomado práctico en el PES y en justicia electoral. Les agradezco mucho y que tengan muy buen día. Ojalá nos vamos a topar. No, efectivamente, Ricardo, no, con la sesión de hoy. Muchas gracias. Entiendo que les mandaron por ahí un correíto sobre el tema. Todos, un buen provecho Hasta a luego, todos. muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Abeli. Hasta luego, buenas tardes. Luego.